Me produce tanta alegría poder dar aguas profundas para todos ustedes, mis amigos y mis hermanos en Cristo. Soy el pastor Frankie Rodríguez. La semana pasada, el día viernes, hice un programa muy interesante. Creo que todos lo hemos leído en Ezequiel capítulo 3. Y nuestra serie ha sido Pecados de Sangre. Y hablaba yo de que no predicar a Cristo y que la persona se muera puede traernos una maldición de sangre. Quiero hoy iniciar esta semana repitiendo algo de lo que hablé la semana pasada en nuestra serie Pecados de Sangre o Maldiciones de Sangre. Muchísima gente que viene a Cristo, ellos quieren ser cristianos de la secreta. Ellos no quieren que nadie sepa, que nadie los vea. De hecho, algunos hasta tratan de congregarse en sitios lejanos a su casa para que la gente no llegue a darse cuenta de que se congregan por pena, por vergüenza. Y ahí uno debe entender lo que dice la Escritura. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego, pero segundo, que si nosotros nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará de nosotros. Dios nos libre de semejante cosa. Entonces mucha gente no le gusta por pena, por vergüenza. Ellos no hablan del Señor, ellos no predican a Jesucristo. No es invitar a alguien a una iglesia, es predicar a Jesucristo. Pensaba yo hoy en este programa para grabarlo, de que de verdad nosotros nos ha sido impuesta, no es si quiere, es impuesta una responsabilidad, la de predicar a Jesucristo. Así como nosotros recibimos la salvación y la vida eterna, de la misma manera nosotros poder compartir a los que no conocen al Señor y poder llevarlos a Jesucristo. Creo que hay dos maneras de hacerlo y la una tiene que ir acompañada de la otra. Número uno, hablando, predicando, siendo heraldo. Cómo admiro a esa gente que son, Dios mío, unos guerreros, y hasta en los buses, se paran en los buses y predican, y en la calle y sacan un megáfono y predican y lo hacen. Que el Señor Dios recompense esa fe. Algunos tienen el don, aunque no es un don, pero tienen el don de gente y ellos usan esa habilidad para entrarle a la gente y no rebajan a nadie y predican. Yo tengo personas acá en Transformación que cada culto llegan con alguien nuevo. Y eso, aquí mire, un invitado, pastor, otro invitado, porque es que son una ráfaga predicadora. Qué bueno, yo los bendigo. No todos tenemos la habilidad de hacer amistad y de entrarle a la gente. Pero aun cuando no la tengamos, estamos llamados a predicar. Pero creo firmemente que no solo debemos predicar con las palabras. Creo que hay que predicar con nuestra manera de vivir, con nuestro ejemplo. Porque ¿de qué sirve predicar y predicar y predicar? Todos hemos visto y oído el tema de los malos testimonios. El tema de, no, pero mire ese evangélico y véalo, allá está borracho. No, pero mire ese evangélico y le pegó a la esposa. Pero mire esa evangélica y cómo maltrata a los niños. A mí me constriñe el corazón cuando un joven se acerca y dice: ¿dónde está Dios, pastor? Porque
mi mamá nos predica y dice que Dios responde. Pero pastor, no tenemos ni para estudiar, no tenemos ni para comer. ¿Dónde está el Dios que se predica? Pienso que desde ese punto de vista estamos llamados no solamente a dar un testimonio en cuanto a nuestra manera de vivir, a cómo vivimos. Creo que debemos dar testimonios con los resultados. Cristo salva, Cristo sana, Cristo restaura hogares, Cristo prospera. Yo creo todo eso, pero la gente no solo tiene que oír, la gente tiene que ver. Y es aquí donde entra lo que hemos llamado, o lo que se colocó como título en Ezequiel, el deber de la atalaya. Quiero que usted piense que de una manera extraña, 2 veces en Ezequiel aparece este tema del deber de la atalaya. Eso nos habla, ¿no? Eso tiene que hablarnos algo, porque cuando Jesús repetía una verdad, es porque esa verdad era una verdad contundente, era una verdad que los iba a marcar. Cuando a usted le repiten algo es porque posiblemente se le vaya a olvidar y es muy importante. Y en Ezequiel capítulo 3, Ezequiel habló de esto. Y en Ezequiel 33, Ezequiel habló de esto, del deber que tiene el pueblo de Dios de hablarle a la gente. Las teologías extremas. Alguien me escribía y me decía que en este tiempo ya no hay que predicar, que Ezequiel está escrito bajo la ley, no bajo la gracia, que la ley ya se acabó, así que eso no es válido para ahora. Mira esto, ¿hasta dónde estamos llegando, Dios mío? Y me decía, ya Dios predestinó quién se va a salvar, quién se va a condenar, ya Dios nos eligió, así que usted no tiene que predicar, Dios solo los va a traer y punto, y pues si no viene es porque se van a condenar. Unas maneras de pensar tan absurdas. Mañana hablaré sobre la guerra, porque de la misma manera estos sectores del cristianismo creen que no se puede hacer guerra espiritual, que no se puede reprender al diablo, que Cristo ya lo hizo todo, que ya no hay diablo, que ya no hay demonios. Estamos pensando igual que Creciendo en Gracia, que por cierto ahora ese hombre se murió y ahora la esposa de ese hombre está diciendo unas barbaridades terribles, terribles. Pueden ver vallas en toda nuestra ciudad que tienen que ver con ese tema. Unas locuras espantosas. Pero hoy tenemos que tener concepción de que aun cuando Cristo lo hizo todo, sí, cierto, pero el pueblo sigue. Efesios 6 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, la lucha sigue. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad en las regiones celestes. Esto no se ha acabado hasta que Jesucristo venga por segunda vez, y sigo creyendo en la segunda venida de Jesucristo. Hasta que Jesucristo venga por segunda vez, la iglesia de Jesucristo tiene la obligación de predicar a Cristo, pero también de confrontar a los principados y a las potestades. Les mostraba que no predicar trae maldiciones de sangre. Déjeme leerle Ezequiel 33. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, el Señor es el que le habló a Ezequiel, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare a un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Para eso son los atalayas. La palabra atalaya es una palabra hebrea, que tomaron los testigos de Jehová para sus publicaciones. Pero es una palabra hebrea que es el centinela de la montaña, el centinela del lugar alto, el centinela de la muralla. Entonces este centinela, dice la escritura,
tenía que ser escogido, y este centinela no se podía dormir. Este centinela, este guardián del muro, tenía que estar sobre la muralla, sobre el lugar alto, sobre la montaña, observando si los enemigos venían a hacer una incursión armada a Israel. Este es el orden de la idea. Y cuando él veía al enemigo, Israel estaba posicionado de una manera estratégica, que cuando el enemigo viniera ellos podían ser prevenidos, no los iba a tomar por sorpresa, sino que a una larga distancia ellos podían ver el ejército. Y Israel, entonces, este centinela tenía que usar, en nuestro idioma trompeta, pero en el idioma de Israel el shofar. Y él hacía sonar el shofar. El shofar tiene varios sonidos, pero hacía sonar el sonido de guerra. Y ese sonido, que tenía que ser muy claro, era un sonido de alarma. Cuando sonaba esa alarma, todo Israel se apercibía, todo Israel corría, porque entendían: estamos en guerra, vienen a atacarnos. Y todo el mundo se armaba, se paraban sobre la muralla, para defender su territorio. Así que la responsabilidad de el atalaya no era pelear la guerra. La responsabilidad del atalaya era estar arriba y hacer el sonido de la guerra. Y si él lo hacía solo haciendo el sonido, libraba su vida de la sangre del pueblo. Dice la Biblia, si el pueblo oía el sonido y se apercibía, libraba su vida. Pero el que escuchó el sonido y no se le dio la voluntad a percibirse: ay, eso es guerra, yo no quiero nada de eso, y lo mataban, dice, la sangre ya no era sobre el atalaya. Pero dice también: pero si el atalaya viere venir la espada, mire esto, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Este es un tema de guerra. No entrenar, no hacer sonido de guerra, no avisarle al pueblo que está en guerra, es causa de un pecado de sangre. Y es un pecado de sangre para el atalaya. Quiero que lo reciba de Dios. Sobre todo la gente que dice no hay guerra. Mañana hablaré de eso. Sobre todo para la gente, no hay que orar, no hay que reprender demonios. El diablo no nos ataca, ya no nos ataca. ¿Cómo? Eso es absurdo. Llevo 35 años en este caminar. Tengo que decir que todos los días ataca. Pero ahora Dios ha colocado en su pueblo guardianes, atalayas, gente que ve un poquito más, gente a la cual Dios le ha dado una posición estratégica en el reino de Dios. Y ellos tienen que ver, ellos tienen una posición estratégica y tienen que ver. Y Dios les ha dado un sonido. Pero dice la Biblia, si el atalaya ve venir el ataque y él se calla y él no hace el sonido de guerra y el pueblo no se prepara y muere el pueblo a causa de que el atalaya se cayó, la sangre del pueblo es sobre el atalaya. Creo que acá hay revelación, porque los atalayas de las congregaciones son los pastores. Los atalayas de las congregaciones son los intercesores. Los atalayas de las congregaciones son el liderazgo de la congregación. Usted sabe que hay momentos de las congregaciones donde todo está calmado, calmadito, como que no hay tanto ataque. Pero creo que en ese momento yo siempre estoy más con los ojos abiertos. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Porque yo tengo algo claro. Dios mío, todo está muy quieto, todo está muy calmado. Abre mis ojos, ¿por dónde viene el ataque?
Porque el enemigo no avisa, él no le manda una carta de invitación y le dice, bueno, lo voy a atacar mañana a las 3. No, el ladrón no avisa a la hora que va a venir, dice la escritura. ¿No le parece a usted esto espectacular? Entonces, el Señor ha establecido atalayas. Y si el enemigo ataca, eso me habla de que la atalaya siempre va a haber. Los atalayas siempre van a haber. O sea, el enemigo no nos puede atacar. Ay, fue sorpresa, nadie estaba listo. No, los atalayas tienen que ver. Para eso el Señor los colocó profetas, para eso colocó intercesores, los pastores, para que ellos estén como guardianes arriba sobre la muralla, mirando lo que puede venir, para que cuando el ataque se vea venir, se haga sonar la trompeta y el pueblo salga a defenderse. Pero si el atalaya sabe que hay guerra y el atalaya se calla, el atalaya no abre la boca, el atalaya no habla, el atalaya no hace sonar el sonido de la trompeta, y el pueblo es tomado por sorpresa y muere, la sangre del pueblo sobre el atalaya. Pecados de sangre, no prevenir al pueblo que viene una guerra. Qué interesante, qué interesante. Padre, yo oro que reveles tu palabra. No prevenir al pueblo que viene una guerra. Wow. ¿Cuántas veces el enemigo no agarra de sorpresa al pueblo? Por eso necesitamos entrenar gente que sea vidente, para que los ataques del diablo no nos tomen por sorpresa. Estamos hablando de guerra. El viernes hablé de predicar. Hay que predicar. Pero ahora estamos yendo más allá, porque el pueblo debe ser entrenado en guerra. Quiero ser muy respetuoso, pero amado pastor, usted no está llamado a pelearle la guerra a su pueblo. Usted está llamado a ir delante del pueblo, pero su función es entrenar a cada miembro del pueblo para que ellos peleen sus propias batallas. Usted se enloquece, pastor, se enferma, le da de todo, atendiendo mañana, tarde, noche, como Moisés, un montón de gente que ni hace lo que usted les dice. Y yo lo entendí, que el secreto no es que yo pelee por ellos, el secreto no es que yo ore, si en algún momento debo orar, el secreto no es ese, el secreto es entrenarlos, para que cuando se oiga el sonido de la bocina, cada uno salga a pelear su propia batalla, defendiendo su casa, su vida, su tierra, sus familias, sus finanzas, y no creando gente terriblemente dependiente, ovejitas súper dependientes. Ayúdame, aconséjame, consiénteme, consuélame. Y usted se da cuenta que ese tipo de gente está tan mal acostumbrada que cuando el pastor no está en alguna situación, se van de la iglesia. Ah, no, es que me dio gripa y nadie vino de la iglesia a mirarme. Y se van, me cambio porque en esta iglesia no hay amor. Y en una congregación es muy difícil que el pastor esté pendiente de las gripas de toda la gente. Esté pendiente si se machucó un dedo, no se machucó un dedo, si le duele la cabeza, si le duele una muela, no le duele. Eso no son actitudes del reino de Dios, pero a veces eso se da porque el atalaya no entrena al pueblo para que pelee sus propias batallas. Recuerde lo que hoy con mucho amor y con alguito poco de experiencia le comparto. El atalaya está para alertar al pueblo cuando viene un tiempo de guerra. Creo que los días que vienen, el Señor está llamando a su pueblo a la guerra. No van a ser días tan cómodos, no van a ser días tan livianos. Al contrario, estamos en días donde la iglesia está experimentando dolores de parto. Y te hablo a ti, que llevas 20 años de evangelio y te sigues comportando como una ovejita y sigues cambiando de congregación por unas actitudes tan absurdas, por unas cosas tan absurdas.
Hijo, hija, te dice el Señor, a esta hora tú ya debieras estar ayudando a entrenar gente. Debieras ser un guerrero, pero eres una persona terriblemente dependiente del hombre, más que de Dios. Pero también, por palabra del Señor, le hablo a pastores: abran sus ojos, rodéense de intercesores fieles, de guerreros, de videntes, con los cuales puedan vigilar mañana, tarde y noche el lugar que Dios les asignó, su jurisdicción de autoridad, el territorio que el Señor les dio. Que ustedes puedan estar allí observando, para que cuando vengan los ataques, al haber entrenado a ese precioso pueblo, ese pueblo se pueda parar y se pueda defender de los ataques de las tinieblas. Mi oración es que te conviertas en un entrenador de un pueblo que pelea las batallas y libres tu vida de la sangre de ellos. En Cristo Jesús. Amén.